¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, para compartir el día de hoy la emisión número 506 en el Día del Farmacéutico. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, principalmente por el Día del Farmacéutico, un gran saludo a todos los farmacéuticos en nombre propio, en nombre de la producción y también a pedido de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Y como siempre dice Luis, me toca decirlo a mí, toda la actualidad política, económica y de salud acá en Proyecto Federal. ¿Qué temitas vamos a tener? A ver, pero antes de presentar a los invitados, hay muchos temas que están marcando esta semana. Me imagino que a vos te preocupa la presencia de Máxima. A mí, no sé si me preocupa la presencia de Máxima. Me llamó la atención, no, lo que me llamó la atención de Máxima realmente que vino, obviamente, Argentina, desde ya, por más que sea la reina de Holanda, conoce en profundidad nuestro país, nuestra idiosincrasia, y marcó muchos puntos realmente que tienen que ver con la realidad o también cómo nos ven desde afuera y qué es lo que creen que, bueno, debería suceder con la Argentina para tener realmente un crecimiento. Pero, ¿no? de ese tema no venimos a presentar en el programa, pero principalmente porque el comentario que hacemos ambos es la cantidad de minutos que ocupó en los medios de comunicación. Bueno, un escenario económico con una sumatoria, recuerdan que estamos en el segundo semestre, ¿no? Segundo semestre, no sé si les suena. Primero iba a ser la lluvia de inversiones, después, vinculado con la lluvia de inversiones, también conseguir créditos a tasas muy bajas, que pareciera que algunos créditos pueden venir a mejores tasas, pero con fuerte caída del consumo, fuerte caída de la actividad industrial, y de todo esto, de lo que es la macroeconomía, va a hablar el licenciado Mariano Kestelman, que está acá en el programa. Pero le doy un dato así, del día de ayer, donde Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de la Alimentación de la provincia de Córdoba, ¿qué es lo que está mencionando y está preocupado con una señal de alerta temprana? ¿Saben cuál es? En vez de despedir gente, le están dando a 400 trabajadores de la empresa Arcor, una multinacional, le están dando vacaciones adelantadas. ¿Qué quiere decir? Si vos pensabas ir a Mar del Plata con tu familia, si vos pensabas ir a Córdoba con tu familia en enero o febrero, porque los chicos tienen colegio ahora, no, le dieron las vacaciones ahora. Entonces, primer punto, que es una señal de atención, claro, es una señal temprana donde ya se prenden algunas luces. Y el segundo punto, que es lo que se plantea, y se lo han planteado el mismo gremio de la alimentación, señores, ustedes tienen los precios muy altos. ¿Y qué es lo que hacen? Se aseguran la rentabilidad con dos variables. Uno puede tener una rentabilidad por la cantidad de unidades vendidas y por el precio. ¿Qué hacen? No importa, vendieron menos unidades, por eso tienen mucho stock, pero el precio está muy alto y ese precio de los productos, estamos hablando de la línea de chocolates de Arcor, de alguna manera está siendo sustituido por productos importados. Entonces, en el reino de los CIOs también están preocupados por las amenazas de las importaciones y los trabajadores también están muy preocupados con estas medidas, ¿no? Mirá vos, ¿no? Porque lo que planteas, Gustavo, bueno, realmente, como bien decías, es una alerta temprana que sucedan este tipo de cosas. Pero ayer uno escuchaba en algunos medios regocijándose de ese índice de inflación que daba el Congreso del 0,8% respecto a septiembre. Está bien. Sí, puede ser que sea 0,8% el índice de inflación de septiembre, pero ¿a qué costo y por qué se llega? Si no consumís, no hay inflación, obviamente. Vamos a comentar estos temas con Mariano Kestelman y otros temas más, caída de la actividad industrial, la construcción, qué es lo que pasa, por ejemplo, lo que se está quejando en todos los sectores de la Unión Industrial Argentina. Y esto no es para darle malas noticias, sino, en definitiva, es una realidad de lo que ocurre hoy. Y la pregunta que nos hacemos, si por parte del gobierno hay un error de diagnóstico, ¿no? Aquella economía es la distribución de la riqueza. ¿Y cómo se está produciendo este sistema de distribución de la riqueza? Todo esto lo vamos a ver en instantes. Y también vamos a hablar de salud, ¿no es cierto? De salud, y les pedimos a todos que presten mucha atención a lo que va a hablar el licenciado Flavio Santía, que tiene que ver, vamos a decir, ¿de qué me están hablando? Praxis vertebral tibetiana. ¿Qué es esta praxis vertebral? Cómo distintas patologías que tenemos, que nos puedan suceder, tienen que ver con poder ser solucionadas, para hablarlo criollamente, pero después lo vamos a ver bien en detalle con Flavio, desde la columna. ¿Por qué la columna tiene mucho que ver
muchas veces con muchas de las patologías que nosotros tenemos que convivir o padecemos en cierta manera. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Flavio Santía en un ratito nos va a estar también dando asesoramiento y explicando cosas que tienen que ver con mejorar nuestra calidad de vida. Yo me haría estas preguntas. Por ejemplo, si te duele la cabeza, ¿la práctica vertebral tibetiana tiene algo que ver? Si te duelen las rodillas, yo digo, bueno, la columna, las rodillas, ¿tiene algo que ver? Si tenés un problema digestivo, ¿tiene algo que ver? No nos olvidemos que muchas prácticas milenarias de salud, sí, había mucha gente que vivía muy bien, con muy buena calidad de vida, independientemente de todo el avance que tuvo la medicina y una medicina que se fue focalizando más a la sintomatología y a los efectos que a las causas, ¿no? Por eso lo vamos a hablar con el licenciado Flavio Santía. También me parece importante que comentemos la marcha que se realizó el día de ayer pidiendo por seguridad. Una marcha disímil, ¿en qué sentido? Disímil en que había distintas personas con distintos problemas vinculados a la inseguridad. Por ejemplo, el caso de Gladys Cabezas. Y tenemos, bueno, muchísimos más. Carolina Píparo, por ejemplo, sí, realmente temas muy, pero muy delicados. Por eso los medios de comunicación se ocuparon de politizarlo. Y de alguna manera del gobierno nacional buscaron evitar, el gobierno actual buscó evitar que se los enfrente y por eso hicieron una reunión con Abruz, con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Nación, para anticiparse a que esto no sea político. Y la realidad, nosotros acá del programa lo que tenemos que abordar no es la parte política vinculado con la inseguridad, sino los hechos fácticos. ¿Y cuáles son los hechos fácticos? Por ejemplo, el tema del asesoramiento, uno de los temas que piden, asesoramiento letrado. Todas aquellas personas que tuvieron la desgracia de perder un ser querido, un familiar, para poder demandar al delincuente tenían que pagarle todos los meses un abogado, mientras que el delincuente se quedaba en su casa y no tenía que pagar ningún abogado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene previsto, que no me parece incorrecto, que todos tengan legítima defensa. En este caso, las víctimas o los familiares de las víctimas no tienen defensa o de pronto justa defensa porque los ingresos no le dan para poder pagar un abogado. Y son abogados los que defienden a los delincuentes, que no está mal, pero son abogados que están muy bien preparados. ¿Qué quiere decir? Si vos fuiste víctima de una persona que tuvo un acto de violencia, tenés que buscarte un muy buen abogado y un muy buen abogado te sale muy caro porque los delincuentes tienen muy buenos abogados que los defienden. Y por ahí pasa más otro tipo de planteos. También hubo gente que habló de la pena de muerte, de la cual acá directamente estamos absolutamente en contra, ¿no? Hay gente que planteó eso también, hubo distintas aristas, hubo gente que chifló a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También, como saben, en todo tipo de movilización hay distintas aristas, pero el eje de la movilización vinculado con la inseguridad nos pareció importante comentarlo. Vos fíjate, ¿no? En algunos medios, obviamente, vos como lo marcabas muy bien, Gustavo, en algunos medios se buscó la politización y demás. Hubo muy pocos aquellos que realmente reflejaron la idea, ¿no? O el concepto de lo que era la movilización, que tenía que ver con, más allá de las ideologías políticas que pueda tener cada uno de nosotros, más allá de los banderismos políticos que puedan adoptarse, era no llevar eso a la marcha, era llevar tu vida, tu sensación, tu caso, lo que necesitas y lo que le pedís, no a un gobierno, no a un gobierno, sino a un Estado que está conformado por los tres poderes. Es decir, ¿qué hay que modificar, como marcaba Gustavo? ¿Qué es necesario modificar? ¿Qué era el planteo de la gente para decirle basta a la inseguridad? Porque podés seguir poniendo policías, buenísimo, bárbaro, perfecto, pero no pasa solamente por ahí, pasa por millones de aristas que tienen que ver desde la educación, lo cultural, etcétera, hasta poder cambiar definitivamente las leyes en nuestro país. Ojalá esto sea escuchado por todos. Bueno, tenemos dos temas institucionales. El primero, ustedes saben que este año se cumple el 70 aniversario de la Federación, de FATFA, ¿sí? Quien hace posible este programa, el programa número 506. Pero también un hecho muy importante que va a ocurrir la semana que viene es el Congreso de la Federación, donde van a estar todos los referentes de todo el país y también se van a elegir autoridades. Pero para eso, si les parece, lo escuchamos a Roque Garzón.
nosotros venimos cumpliendo ya en el 2016, a renovar nuestro Congreso con 4 años más, renovar las autoridades de la organización. Pero yo diría, nosotros aprovechamos los congresos no solamente para dar los informes que son obligatoriamente, tenemos que darlo, sino para analizar. Nosotros tenemos por costumbre la situación de nuestro país, ¿no? La situación política social va a ser seguramente el tema principal, donde van a estar casi 160 delegados expresando las problemáticas que viven hoy y la situación en la que nosotros observamos hacia el futuro, ¿no? Lamentablemente es un tema que no puede salir de cada reunión que tengamos la posibilidad de estar los trabajadores, de analizar la situación nacional. La situación nacional lamentablemente es bastante difícil, es problemática y no puede estar no puede estar fuera de esos temarios que debemos tenerlo. Nuestro temario principal va a ser eso, analizar la situación del trabajador, más allá de los informes, como vos decís, un congreso ordinario donde se termina aprobando, desarrollando y analizando lo que fue la actividad política gremial del congreso directivo que sale, pero también dejando al que viene, dejando pautas programáticas a la cual deberá tener que fijar su trayectoria. Pero la situación es lo que yo vuelvo a decir, la situación política nacional, desde cada uno de los otros son delegados que vienen de las 34 regiones, las 24 provincias, pero son 34 organizaciones, y analizar la realidad de cada uno de ellos. Y la expresión de cada uno de ellos, donde por metodología que tenemos, cada uno de ellos, los 160 delegados, tienen la posibilidad de la expresión en forma permanente en nuestro sindicato. Y si no lo hacen, desde parte de la organización, le hace que se expresen y que realmente comenten cuál es su estado de situación, qué es lo que observa, cómo ve el país, cómo ve la situación de los trabajadores. Así nos llevamos también quienes aquí tenemos la posibilidad de continuar quizás en la dirigencia, también conocer si los trabajadores están conscientes o por lo menos están acorde o no acorde con las políticas que lleva su organización. Pero sobre todo, qué es lo que significa un proyecto de gobierno que nosotros observamos que lo que más está haciendo es cada vez profundizar más una situación de los trabajadores que nosotros veníamos, yo te puedo decir, veníamos hace más de 12 años con muy buena situación, en una situación que, si bien no éramos los mejores del espectro gremial, pero éramos trabajadores calificados y que teníamos la posibilidad de un salario digno. Hoy vemos que eso va quedando cada vez más atrás. Hay cosas que uno tiene que dejar de lado y bueno, eso se analiza en un congreso también, no solamente son los informes, se analiza todo esto en el congreso. Por eso esperemos que en la provincia de Santiago del Estero, en el mes de octubre, estamos convocando nuestro congreso y a partir de ahí, bueno, estaremos presentes en otro programa de nuestra organización para darte de acuerdo a cuáles fueron los resultados de ese congreso. Bueno, lo escuchamos a Roque Garzón la semana que viene en la provincia de Santiago del Estero. Voy a estar ahí presente, así que Luis va a estar en piso, yo voy a estar por teléfono. Yo acá me quedo. Entonces, vamos a estar por teléfono, voy comentando qué es lo que... 18, 19 y 20, ¿no? Exactamente, reunión. De la Federación. De la Federación. Bueno, ya hablamos de lo que va a ser el programa el día de hoy. Vamos presentando a un invitado que nos acompaña, Mariano Kestelboim. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, a modo de título, ¿qué pasó? ¿Llovieron las inversiones? ¿Qué pasó? ¿Creció el consumo? No, llovieron las deudas. ¿Llovieron las deudas? Las deudas. Los últimos 10 meses fue impresionante lo que se endeudó la Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, y bueno, y ahora arranca la tanda de las empresas a tomar deuda. ¿Con quiénes nos endeudamos los argentinos? Con grandes grupos financieros internacionales, acreedores pequeños, medianos del exterior, pero la característica más importante de este nuevo endeudamiento es que
A diferencia de la deuda de tomar el gobierno anterior, estas deudas se toman en dólares o la reciente en euros y con de residencia vuelta... en el exterior. Sí. Con domicilio. Y de vuelta con la legislación de Nueva York, a pesar de la triste historia de los fondos buitres y la pérdida de soberanía. O sea, le estamos pasando la pelota para tus hijos, para nuestros hijos. Sí, claramente. Bueno, hagamos lo siguiente, con este título presentamos el programa, vamos a las instituciones. Vamos a conocer las instituciones que nos auspician, por supuesto, proyectofederal@gmail.com para que te puedas contactar con nosotros, 011 15 6 137 2247, WhatsApp, mensaje de texto y todo lo que 137, 136, disculpen, 7550, les repito el WhatsApp. 116-136-7550. ¿Por qué lo repito? Porque es gratuito y están llamando de todo el país. Cuando son temas de salud, señores, pueden pedirnos alguna consulta vinculada con el profesional. No se pueden, y también en temas económicos, no se pueden hacer consultas particulares vía WhatsApp. Le pedimos eso porque muchas veces nos dejan un mensaje larguísimo y ustedes saben, es una cuestión de falta de ética a lo profesional hacerlo de esa manera. Pero sin embargo, hacer un acercamiento con quien está en el programa. Queridos amigos, ahora sí conocemos las instituciones que nos auspician en esta emisión 506 de Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos el programa, vamos a hablar de economía. A ver, primer indicador que nos diste es el tema del nivel de endeudamiento. Sí. Legislación Nueva York y escenarios bastante complejos para las próximas generaciones. Volver a lo mismo. Porque, a ver, tratemos de ver aquellas personas que tienen una postura fuertemente marcada en contra de la gestión anterior, la herencia recibida, como lo llamen o como se llame, tendrán aspectos que son reales, otros que no y demás. Pero el gobierno anterior se desendeudó, ¿no es cierto? Fue impresionante el desendeudamiento que hubo. Y creó menos dependencia de organismos internacionales o de jurisdicciones que ya nos expusieron con este riesgo. Sí, la gran diferencia entre el endeudamiento del kirchnerismo y el del actual gobierno que el kirchnerismo, primero, bajó el nivel de deuda sustancialmente, lo está subiendo, y esa deuda se tomaba en moneda nacional. Hasta el año pasado la mayor cantidad de compromisos de deuda era con organismos públicos nacionales. Ahora es con acreedores financieros internacionales y la moneda de emisión es el dólar o el euro en este último caso. Entonces, para repagar esa deuda, bueno, parte de lo que Argentina exporta lo va a tener que destinar a pagar esos compromisos. Pero lamentablemente, en general, el saldo comercial de la economía argentina o el saldo de la balanza de pagos no es lo suficientemente superavitario como para pagar esos compromisos de deuda. Con lo cual, lo que termina ocurriendo en estos procesos es se va a tener que pagar esa deuda con nueva deuda. Con más deuda. La bola de nieve. Una bola de nieve que ya conocemos nuestra historia, no siempre es nefasta, sobre todo para los sectores más vulnerables, que son los que al final terminan pagando los platos rotos. Pero ¿hasta dónde es veraz cuando dicen, no, mira, la herencia recibida? Yo me tuve que endeudar con legislación Nueva York porque era una bomba que estallaba en cualquier momento. Ese es el argumento que está guionado. Sabemos que está guionado porque
a través de este programa y muchos programas en los cuales ambos participamos, te responden eso. Es la bomba, la dinamita que iba a explotar en cualquier momento. Mira, te doy un ejemplo. Sí. Antes del acuerdo con los fondos buitres, la provincia de Buenos Aires se endeudó en 1.250 millones de dólares a una tasa de interés del 10%. No había necesidad de colocar tanta deuda a esa tasa de interés, totalmente usurera. Entonces, los momentos del endeudamiento habría que haberlos programados. En todo caso, si había que bajar la tasa de interés, se tomaba la deuda después de arreglar con los fondos buitres, no antes. Y después, a pesar de que se le pagó al contado con gran endeudamiento a los fondos buitres, la tasa de interés bajó muy poco. ¿No había otra forma, Mariano, perdón, ¿no?, que te interrumpa, otra forma de no llegar a este nivel de endeudamiento, no tomando deuda o tomando políticas económicas desde otro lugar, desde otra índole? Para que no, a futuro, porque Gustavo decía, ¿quién lo va a terminar pagando? Nuestros hijos, tus hijos, los hijos de tus hijos. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Entonces, que había. ¿no había otra forma? Por supuesto que había. Había formas que afectaban intereses de sectores que apoyaron a este gobierno. Básicamente el sector financiero nacional, el sector financiero internacional. Son los sectores que con estas políticas económicas de altísimas tasas de interés se vienen beneficiando constantemente y son los que hacen los principales negocios cuando Argentina, de forma soberana, emite deuda. ¿Sí? Porque son los que le prestan a la Argentina con una tasa de interés que es 12, 13 veces más alta que la tasa de interés que se paga en Europa, en Estados Unidos, o el doble de la tasa de interés que se paga en la región, en Latinoamérica, países con condiciones productivas similares a los de la Argentina o incluso peores. O sea que con ese escenario pagando el doble de lo que hay en la región. Bueno, te toca otro tema. Vos escuchaste, cuando abrí el programa, relacioné un tema gremial con un tema laboral, con un tema de marketing y con un tema de macro y microeconomía, que es el caso Arcor. Adelanta vacaciones a 400 empleados en Colonia Carolla, ¿no es cierto? En definitiva, primero tenía sobrestock. Segundo, dicen internamente que tenía precios altos, buscaron mantener la rentabilidad con precios altos. En tercer lugar, a raíz de los precios altos, empieza a ser sustituido por productos importados. Sí. Bueno, ¿cómo ves este escenario? Y bueno, empezamos a ver otras empresas que empiezan a... O sea, es una forma indirecta de suspender gente, porque cuando vos le das vacaciones en octubre a alguien que se pensaba ir en enero, es una forma de suspenderlo. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario de muchas empresas con el tema importación y después ya lo relacionamos con el tema dumping? Sí, es muy preocupante porque cuando empresas textiles, de calzado, de alimenticias como Arcor empiezan a caer, bueno, es un efecto dominó, pues van cayendo las demás. Y son empresas, estos casos que se conocen, son de empresas muy grandes, muy relevantes. También hay muchas pequeñas y medianas empresas que están en enormes dificultades, porque la situación económica afecta a todos. Lo que pasa es que en la actualidad los medios de comunicación no están enfocando con tanta incidencia en su espacio mediático los problemas que vive la industria. Pero es un problema que se está agravando, se está creciendo y que en la medida en que no se tomen políticas económicas orientadas a mejorar la situación de estas empresas y en particular de la población, que por estas empresas le venden a los trabajadores en la Argentina, y los trabajadores jubilados y pensionados perdieron poder adquisitivo con todas las políticas económicas que se decidió en este gobierno. Ahora, el gobierno dice dos cosas. Primero, festejó ayer el 0,8% del índice que dio a conocer el Congreso. Sí. Ahora me vas a explicar por qué el 0,8% de inflación. Y segundo, dan la idea de que vamos a tener un 2017 mucho más tranquilo y relajado. No, que la inflación haya bajado, sin dudas es una buena noticia. Pero el problema es que está quedando una estructura de precios relativos muy mala para los trabajadores, para jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque ya los precios ya subieron y los salarios se quedaron atrás.
Entonces, si no va a haber mucha inflación en los próximos meses, eso significa que la estructura de precios va a quedar tal cual inmóvil como está ahora. Por ahí se mueve un poquitito y se recuperan un poquitito los salarios y las jubilaciones, pero no va a ser ese brusco movimiento que compense todo lo que perdieron en los últimos meses. Entonces, ya esa estructura de precios relativos, de la relación entre salarios y precios, llegó para quedarse. Lo que perdieron, perdieron y recuperarán, con suerte, una pequeña parte. Pero no van a recuperar todo lo que perdieron y además todos los meses que vivieron en peores condiciones, obviamente nadie se lo va a devolver. Vamos al tema de dumping. Explicarle a la gente qué es dumping y creo que algunos casos están vinculados con el sector farmacéutico, el caso de, creo que jeringas y demás. Pero contanos un poco qué es el dumping. El dumping es cuando un país le vende a otro país a precios que están por debajo de los precios a los cuales en ese país se vende en su mercado interno. Por ejemplo, en el caso que Brasil le venda pantalones de jeans a la Argentina a un precio que está por debajo del precio que ellos venden los pantalones de jeans en su propio país. Claro. Eso es un caso de dumping. Dumping es tirar basura. Es cuando te entregan la mercadería por debajo del precio al cual venden en su mercado interno. ¿Por el precio de venta o por el costo? Por debajo del costo. Por el precio de venta en su mercado interno. Y hacen dumping porque el fenómeno global de la economía capitalista, exacerbado por el crecimiento de China, es la sobreproducción. Es mentira que hay una escasez de productos. Hay cada vez excedentes productivos mayores y China, ahora que está el gobierno nacional negociando la posibilidad o no de reconocerlo como economía de mercado, puede dar una señal muy importante en contra de la industria nacional si en diciembre de este año reconoce a ese país como economía de mercado. ¿Por qué? Porque cuando se hace estas comparaciones de precios, a China no se le considera el precio del mercado interno de su país, sino que se considera un tercer mercado. Entonces es más fácil probar el dumping. Claro. Si se la reconoce como economía de mercado, vamos a estar en una situación muy delicada para muchos sectores productivos. Hagamos lo siguiente, vamos a un pequeño corte y continuamos. Dale.